Buenas a todos, hoy nos toca hablar de floating point number, es decir, de números de coma flotante. Esta sección creo que no va a ser demasiado larga, aunque vamos a juguetear un poco con lo que sería el tipo de datos, como habíamos hecho con los booleanos y con los enteros. Entonces, lo primero que voy a hacer es copiarnos estos ejemplos que tenemos aquí y probarlos en nuestra propia consola de la misma manera que hicimos este ejemplo y me lo voy a traer al Visual Studio Code. Me voy a cargar los variables porque ya dijimos que todavía no lo había dado. Eco. Y para no variar voy a escribir un salto de línea al final de cada uno. Con barra n. Y voy a ejecutar PHP y el nombre de mi archivo. Bien, veamos. Lo primero que tenemos es un número de coma flotante normal y corriente. Es un número decimal básicamente que tiene pues el número, el punto y los decimales, ¿no? 1,234 es 1,234 y así se refleja aquí, no tiene más historia. Lo siguiente que vemos es un número en notación científica con la E minúscula, es decir, es 1,2 por 10 elevado a 3, que cuando eso lo imprimimos pues nos da 1200, ¿no? Porque tienes que mover 3 ceros, ¿no? Tienes que pasar la coma aquí y luego otras dos veces son los dos ceros. No voy a enseñar notación científica ahora, pero es lo mismo. Y luego tenemos lo mismo, pero con la E mayúscula y en este caso con un exponente negativo, pero que es exactamente lo mismo, es 7,0 pues, exponencial menos 10. En este caso, como el número es muy grande, pues parece que usa esta misma notación. No sé si se ve, aquí está usando la E mayúscula. Voy a poner aquí la E mayúscula y voy a volver a ejecutar. A ver si tiene algo que decir con respecto al formato en el que presenta. No. La E mayúscula y la E minúscula es lo mismo, simplemente son dos maneras de ponerlo. En ambos casos va a funcionar igual. Y luego también nos recuerda que podemos seguir utilizando esta cosa nueva a partir del PHP 7.4, que son los guiones para ir diferenciando el tamaño de los números. Es decir, en este caso, si yo quito el guión, este es el mismo número, el 1234,567, pero al poner la barra baja, pues evidentemente es relativamente más sencillo de leer, especialmente cuando nos vayamos a millones y así. Estos números, la diferencia que tienen con los enteros es que aquí se está guardando información en el formato este de aquí. Es decir, estoy guardando dos números realmente. Estoy guardando por un lado esto y por otro lado el exponente al que lo estoy elevando. De manera que eso me permite tener números muchísimo más grandes, con una precisión más decente que con los enteros. Sin embargo, esto no se despega por completo de los enteros. Para empezar, los números flotantes siguen siendo dependientes de la plataforma de ejecución. Veíamos que los enteros eran números que el tamaño del entero en PHP dependía del ordenador donde tú corrías PHP, ¿no? Entonces, si yo estoy ejecutando PHP en un ordenador con una arquitectura de 32 bits, mis enteros serían de 32 bits. Si mi arquitectura era de 64, sería de 64 bits. Y así podía tener diferentes límites. Pues con los números de coma flotante pasa lo mismo. Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque los números de coma flotante por debajo pues utilizan enteros naturalmente. Aquí nos comenta que para los 64 bits aproximadamente el límite está en 1,8 E 308. Vamos a ver qué es lo que pasa si imprimo eso. Le voy a poner barra N al final. Voy a intentar imprimirlo a ver si pasa algo raro. Mira, fíjate que nos da INF, que es infinito. Es una representación numérica que es incapaz de gestionar. Si yo esto lo bajo a 7, posiblemente sí que me dé el número. Efectivamente. Cuando yo tengo 1,8 exponencial 307, ok. Cuando me paso ya por aquí en 1, ya en lugar de pintarme eso, lo que me pinta es infinito. En este caso es más infinito. No sé si pasará lo mismo con el otro lado. Es decir, si pongo aquí un 1,9, si esto tira para adelante, o también me pintará infinito.
Vale, con el 1,9 parece que sí que tira, que tiene un poco más de margen por ahí. Supongo que hasta que esto crezca demasiado. Entonces el límite por arriba va a ser ese. Hay ese infinito y más infinito, pues puede aparecer en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, hay una función logaritmo aquí en PHP, entonces el logaritmo de 0 es infinito también. Y lo podemos comprobar así. Yo puedo escribir logaritmo de 0. Y si lo ejecuto, pues tendré lo mismo. Tendré, en este caso, menos infinito. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se trabaja con infinito? Buenísima pregunta, la verdad. Yo creo que no se trabaja, sencillamente. Esta es una manera amable que tiene el lenguaje de decirte, yo ya a partir de aquí no sé contar. Para mí esto ya es el infinito porque yo ya he llegado a mi límite. Más cositas. La precisión de los números de coma flotante. El tema de siempre. Cuando se trata de trabajar con números decimales, con números reales, en programación y en computer science en general, ¿no? Veamos, vamos a quitar estos ejemplos de aquí y voy a intentar ser un poco más claro. A ver, voy a ver si me sale bien el ejemplo, espero que sí. 2 menos 1,5 debería darnos, hasta donde nosotros sabemos, 0,5, ¿verdad? Pero es posible que no sea así. A lo mejor sí, ¿eh? Nos da 0,5. Vale. Voy a hacer aquí ahora una cosa que está muy fea por mi parte, que es utilizar un operador de... un operador de comparación. Aunque no lo hayamos dado, pero voy a intentar demostrar una cosa, ¿vale? Entonces voy a hacer var dump y aquí voy a poner paréntesis la operación que estaba haciendo antes y voy a hacer igual, 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 que es si es exactamente igual a. ¿Y a qué va a ser exactamente igual? A 0,5, que es el valor que debería devolverme la resta de 2 menos 1,5. Si esto no me sale, pues me iré al ejemplo que ponen ellos en la página y ya está, ¿vale? Porque es posible que con operaciones tan pequeñas no ocurra. Entonces, ejecuto esto y me sale verdadero porque efectivamente la vida es una... me tiene que joder. Vale, esto ha salido verdadero en este caso, pero no tendría por qué salir verdadero. ¿Por qué? Porque y es posible que esto os haya pasado algunas veces en otras situaciones. Utilizando decimales en programación. Sería muy normal que yo cuando hiciera 2 menos 1,5 me salieran pues un número importante de decimales. Voy a probar con la división. La división es una cosa más inteligente en este caso. Voy a poner 1 partido de 2, que sigue dando 0,5 en principio. Y voy a ver qué es lo que... A ver si no me deja por mentiroso otra vez. Me deja por mentiroso otra vez. Pues nada. No lo puedo enseñar aquí directamente con facilidad, parece. Bueno, el lenguaje está mejorando. El tema es que, mira, aquí viene un ejemplo. Ignorar el tema de las variables, ¿vale? Aquí está comparando dos números que son de coma flotante. En uno termina en 9 y en otro termina en 0 y son exactamente iguales. El tema que nos dice es que cuando estamos trabajando con números de coma flotante, es muy posible que al hacer operaciones, el intérprete de PHP nos deje por aquí, por este séptimo, octavo decimal, nos deje resultados arbitrarios. O sea, resultados un poco aleatorios. Que a lo mejor tú haces esta operación que yo he hecho de un medio y me sale en vez de 0,5, 0,5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Y este 3, ¿qué pasa ahí, no? Esto a veces pasa. Y esto tiene que ver con la forma en la que los ordenadores manejan los números de coma flotantes a bajo nivel. Y cuando eso pasa, lo que ocurre es que si intento comparar 0,5 con ese número que tiene por aquí un 3 completamente aleatorio, pues me da falso. Me dice que no son iguales. PHP, otros lenguajes tienen construcciones que nos permiten evitar este problema. Por ejemplo, en C# teníamos el decimal, ¿no? En PHP nos dicen que eso puede ocurrir perfectamente y que en caso de que ocurra o de que tengamos miedo de que no ocurra, pues lo que tenemos que hacer es meter, asumir que va a haber una cierta cantidad de error, definirla a nosotros y trabajar con ello. Es decir, si la diferencia, entonces yo no comparo A y B,
en este caso, que son dos variables, no hemos dado variables, pero bueno, yo no comparo este número y este número, sino que comparo si su resta es 0. Si este número menos este es 0, es que son iguales. Y como sé que puede haber algo de error, lo que asumo es que si este número menos este número es menor a una cierta cantidad, voy a asumir que son verdad. Y esa cierta cantidad, pues, el error con el que yo estoy dispuesto a trabajar cuando se trata de números de coma flotantes, ¿vale? Bien. Por cierto, aquí en la documentación tiene una cosa bastante graciosa, que es que nos da por aquí una cosa, Floating Point Guide, que es una página web donde te explica de dónde viene toda esta movida, ¿no? Nos dice, mira, lo de 0,1 más 0,2. A ver si con esto sale. Voy a poner eco 0,1 más 0,2 y eco 0,3, que es lo que debería salir, ¿no? Te voy a poner naturalmente los saltos de línea. Vale, esto sigue igual y esto sale 0,3. Ya os digo, parece que realmente en PHP funciona bastante mejor de lo que yo me creía esto. Pero la propia documentación nos dice que no, pero madre mía, hijo. Aquí la cosa que va perfectamente. ¡Mira, por fin! ¡Hombre! Efectivamente. Fijaos aquí. A pesar de que aquí yo tengo un 0,3 y aquí tengo un 0,3, porque la suma de 0,1 más 0,2 es 0,3 y 0,3 es 0,3. Cuando yo digo, oye, el resultado, compárame el resultado de 0,1 más 0,2 con 0,3 y dime si es exactamente igual. Y me dice que no lo es. Esto es lo que quería enseñar. Y esto, claro, el problema es que ya habéis visto cuántas veces antes he acertado, me ha dejado por mentiroso. Es decir, que es un poco arbitrario, ¿sabes? No, yo no tengo verdadero control sobre cuándo me va a ocurrir eso. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque en un programa lo último que queremos es tener situaciones en las cuales no depende de nosotros la ejecución del programa, ¿no? Por eso cuando trabajamos con un input del usuario tenemos que tener tantísimo cuidado y tenemos que hacer tantísimas validaciones. Entonces, que una cosa tan sencilla como comparar esto no tengamos control absoluto sobre ello nos pone muy nerviosos. Y PHP aquí nos dice que lo que tenemos que hacer es comparar la resta de este resultado con este resultado y mirar que sea menor a una cierta cantidad, que es el error que seamos capaces de asumir en nuestro programa. Y de esa manera pues nos aseguraremos. También nos dice PHP que ellos disponen de una familia de funciones, arbitrary precision más function, que como todas las funciones de PHP van a estar disponibles en cualquier momento. Y aquí básicamente estas funciones, si las vemos, lo que nos viene a decir es que tienen aquí una variable que se llama escala, que por defecto no tiene ningún valor. Y esta variable básicamente lo que hace es definir el número de dígitos que yo quiero, ¿no? Entonces, si yo, veamos, voy a hacer... Si yo he entendido esto bien, voy a llamar a bcadd, ¿vale? Y voy a poner aquí un número con muchísimos decimales. Y voy a poner otro número que no tiene tantos decimales. Y voy a decirle aquí 2. Para tener solo 2 decimales. O esa es mi idea, si he entendido bien el funcionamiento de esta función. Y lo voy a ejecutar. Y efectivamente, aquí lo que nos está haciendo es sumar. Y nos dice que solo va a contar este bcadd. No, le estoy diciendo yo que solo cuente con los 2 primeros decimales para hacer la operación. De esa manera, pues obtenemos un resultado con un número arbitrario de decimales. Y el número arbitrario se lo estoy dando yo. Se lo estoy definiendo yo en la función. Entonces, digamos que hay toda una familia de funciones. El add, el compare, el div, que podéis leer y que están aquí referenciadas en la documentación de los números de coma flotantes, ¿vale? El tema de las conversiones sería lo siguiente que tenemos que ver. Pues las conversiones son muy sencillas. O sea, básicamente las conversiones es... Lo que nos tiene que decir PHP sobre las conversiones en número de coma flotante es que antes de pasar a coma flotante va a pasar por entero en algún momento.
Y las cosas que veíamos a la hora de convertir otros tipos en enteros siguen siendo ciertas aquí. Por ejemplo, el tema de los strings. Si el string se puede traducir en un número, lo va a convertir, pero si no, nos va a devolver 0. Y cuando se trata de otros tipos, nos hace la advertencia de que lo normal es que la conversión ocurra primero a entero y luego a float. ¿Vale? Entonces, bueno, como todas las conversiones de tipo en PHP, con pinzas, hay que cogerlas con pinzas. Esto es lo de comparing float que hablábamos antes. Y luego aquí está el tema del NaN, ¿vale? El tema del NaN, el NaN es una constante en PHP. Está aquí disponible, ¿vale? O sea, yo puedo escribir NaN, eco NaN. Y ahí la tenéis, ¿vale? Y bueno, pues yo ejecuto este programa y me da NaN. Not a number. NaN es un valor que aparece cuando PHP está haciendo cálculos con número de comas flotantes y es incapaz de representar la coma flotante, el resultado. Bien, ¿esto cuando aparece? La verdad es que yo no he sido capaz de hacer que salga. En operaciones, por ejemplo, donde ha aparecido antes el infinito y el menos infinito, yo esperaba que saliera ahí, porque se ajusta bastante bien a la definición. Sin embargo, no sale. Y la otra opción que yo pensaba sobre que podía salir NaN es dividir entre 0. Pero tampoco ocurre. Cuando yo hago 3 entre 0, yo lo que tengo es un error fatal por intentar dividir entre 0. Es decir, mi programa peta. Me dice que no. Es una excepción. Y si lo hago con decimales, lo mismo. Quiero decir, esto no es una cosa exclusiva de los enteros, ni mucho menos. Yo aquí esperaba que me saliera NaN, ¿vale? Esto ocurre en JavaScript, por ejemplo. Y de hecho es que la definición de NaN viene al pelo para este tipo de situaciones, de dividir entre 0. Porque es una indeterminación, ¿no? Entonces, es posible que os encontréis NaN en algún momento cuando estéis haciendo operaciones matemáticas complejas con PHP. Que yo ya os advierto que a lo mejor si estáis haciendo operaciones matemáticas complejas con PHP, pues deberíais darle una vuelta al asunto. Y nos dice PHP que hay una función isNaN que nos permite ver si algo es NaN. Entonces, pues si yo hago un bardump de isNaN NaN, pues me dirá que es verdadero. Y si le pongo literalmente cualquier otra cosa, pues me dirá que es falso. ¿Vale? No sé, y si pongo Pepito Pérez, pues no sé qué me saldrá. Esto en principio, pues como funciona PHP, yo entiendo que Pepito Pérez es un string que intentará convertir a número, ¿no? Porque esto espera un float. Y al convertirlo, como es un string que no contiene información de un número, se convertirá en 0. Al convertirse en 0, no es un not a number, sino que es 0. Entonces el resultado de esto sería un fatal error. Vete tú a saber por qué. Bueno, este tipo de faltas de consistencia en la manera en la que opera PHP es algo bastante habitual en los lenguajes de tipado débil y dinámico. Y es el motivo por el cual más adelante veremos que estos lenguajes han ido incorporando algún tipo de sistema de tipado que nos permita llevar un control más estricto de esto. Para que, aunque el programa se lo vaya a comer igual, cuando yo esté escribiendo este código aquí me salte un error y me diga, oye, yo aquí no espero una cadena de caracteres, y si me pones una cadena de caracteres, lo que te va a esperar en ejecución es que en algún momento vas a tener un fatal error y te va a decir que el argumento es del tipo, pues ya tal. Entonces ya veis que la consistencia en ciertas decisiones de PHP pues es cuestionable, ¿no? Digamos que las propias reglas que va poniendo no siempre las respeta. Posiblemente en algunos casos habrá buenos motivos para que esto no ocurra, o sea, para que no las respete. Y en otros casos, pues vete tú a saber. Voy a probar, por ejemplo, forzando aquí la conversión, es decir, le voy a poner aquí float a Pepito Pérez y voy a volver a ejecutar el programa. Y ahora efectivamente nos dice que es false. ¿Por qué? Porque este float Pepito Pérez, como vimos, es 0. Entonces, bueno, tienes aquí este tema de que tienes el not a number definido, pero es difícil sacarlo a la luz.
Tienes el tema de que el lenguaje es dinámico, pero yo tengo que forzar la conversión aquí, como si esto fuera un lenguaje estático. Son cosas que hay que echar el vistazo con delicadeza. Y poco más que hablar. Hay un tema aquí que antes he visto en las notas de las contribuciones aquí. Este tipo de aquí nos comentaba. Tiene 3 votaciones menos. No sé si eso es bueno o malo. Y nos daba como una serie de cosas aquí. Que es que NaN, cuando se usa en comparaciones, en temas de operadores, pues da, cuando la comparación no es fuerte, da true. Es decir, en este caso, NaN o false, pues NaN se convierte en true y por tanto esta cosa da true. NaN y true da true, pero luego NaN es exactamente igual a false, da false, a false, perdón. NaN exactamente igual a true, da false. NaN exactamente igual a un string cualquiera, da false. NaN exactamente igual a NaN, da false. Y son las comparaciones no explícitas, las que llevan solo dos. No estrictas, perdón, las que llevan solo dos iguales, las que nos pueden dar una sorpresa. En el caso de que NaN igual a NaN siempre da false, NaN igual a false sigue dando false, pero NaN igual a true sí que da true porque NaN se transforma en casi todos los momentos en true. De todas maneras, como ya os he dicho, NaN es una cosa que nos vamos a encontrar aparentemente muy poco, y si tenemos que trabajar con NaN, lo mejor es utilizar la función isNaN que nos ofrece PHP para gestionar esta movida. Voy a dejar el vídeo aquí, que creo que de hecho ha quedado bastante largo, yo lo esperaba un poco más corto. Y espero que sea de ayuda. Lo siguiente que veremos serán las cadenas de caracteres. Hasta la próxima.